no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces eso significa que Dios es amor. Significa que todos los que estamos en este lugar hemos sido despreciados muchas veces. Pero en este tiempo el Señor nos levanta y es tiempo de resplandecer, es tiempo de cambio, es tiempo de transformación, es tiempo de que Dios haga algo en su vida. Así que en esta noche, si vino con expectativa, acá el Señor va a dejar una palabra. Esta palabra es media fuerte. Hoy no sé si voy a recibir aplausos, pero usted sabe que la palabra nos confronta, la palabra nos exhorta, pero la palabra nos enseña. Amén. Lo bueno es cuando tenemos convicción de pecado, cuando podemos escuchar la voz de Dios, cuando el Señor nos dice que las cosas no andan bien. Amén. Y en esta noche es una palabra de esas. Y esta palabra quiero que cuando usted la escuche no mire para el costado. No diga esta palabra es para... Yo que nosotros somos así. Nosotros enseguida cuando escuchamos algo se nos prende la lamparita y empezamos a decir, oh, es para Perico, no, es para el otro, no, es para el otro. No, hermano. Usted va a aprender en esta noche que le voy a contar una historia bíblica. Que nosotros no debemos señalar a nadie, sino que tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Porque nosotros no estamos para juzgar, ni siquiera Dios nos juzga, porque Él es amor. Pero vamos a aprender también que el pecado trae consecuencias. Dios perdona, pero las consecuencias siguen. Porque cuando una persona va y roba, por más que le pida perdón al Señor, el Señor lo va a perdonar porque Él es amor. Pero ¿qué pasa? Tiene que pagar lo que ha hecho para la justicia, ¿me entiende? Entonces eso es lo que el Señor en esta noche nos va a hablar. Pero ¿sabe de qué me hablaba el Señor y me consolaba el Señor y me decía? Yo, a donde hay arrepentimiento, hay perdón. Yo soy amor. Por eso, hermano, en esta noche, escuche todo lo que voy a hablar porque es de parte de Dios. Todos nosotros somos instrumentos. Usted sabe que cada vez que yo voy a buscar una palabra, el Señor la pone en mi corazón. Yo pleiteo con Él porque digo, Señor, ¿la van a aceptar o no? Y el Señor me dijo, no, deja lo que yo voy a hacer, porque mi espíritu se mueve. Amén. Y el Espíritu Santo no se equivoca. El Espíritu Santo sabe lo que vos necesitas y lo que yo necesito en esta noche. Y el Señor siempre nos habla primero. Amén. Vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 11. Que yo voy a leer un poquito y le voy a ir contando más que nada porque es largo. Y Dios, el título de la prédica es Dios es misericordia. Amén. Porque verdaderamente el Señor tiene misericordia con nosotros. Estábamos perdidos en delitos, en pecado, en muerte espiritual, hasta que el Señor llegó a nuestras vidas para traer luz, para que las tinieblas huyan. Amén. Le voy a comentar un poquito. ¿Cuántos conocen al rey David? Muy poquitos. Amén. Esta historia habla de un rey que se llamaba David. Pero antes que a él lo levantaran como rey, no lo miraba nadie. Él era un cuidador de ovejas y estaba en el campo. Pero Dios ya lo había visto, como muchas veces nadie nos vio a nosotros, pero el Señor nos estaba mirando. Amén. Dice que tenía que ir a ungir a un rey porque había otro rey que se llamaba Saúl, pero Dios lo había desterrado. Porque todo era conforme a todo el pueblo, era el más alto, el más fuerte. Pero su corazón se había alejado de Dios y había desobedecido. Y lo único que le importaba a Saúl era que la gente lo viera. No importaba lo que el Señor pensara. Entonces Dios dijo, me voy a buscar un rey conforme a mi corazón. Y ese hombre que era conforme al corazón de Dios se llamaba David.
Dios, ve y úngeme uno de los hijos de Eli. Y eran todos hombres de guerra. Y cuando él entra y hace un holocausto, ve allá. Y cuando él va a la casa de Eli, están todos los hijos. Tengo que contar esto para que usted entienda un poquito. Amén. Entonces dice que cuando estaba en la casa, empezaron a salir los hijos de Eli. Y Samuel dijo, ciertamente este es. Salieron 7 hijos y ninguno era. Y le dijo, Dios no se equivoca. Tenés otro hijo, alguno por ahí, porque acá ellos no están. Y Dios me dijo que era uno de tus hijos. Y él dijo, sí, efectivamente, tengo uno que está en el campo, uno que está cuidando ovejas. Bueno, llamarlo porque ese es. Y en esta noche el Señor te dice que ese sos vos, el que nadie miraba, el que nadie quería, pero Dios te vio así como a David. Y en esta noche el Señor nos vio. Porque a David no lo quería nadie, pero el Señor lo había marcado. Y él, ¿se acuerdan? Algunos que saben, otros que no. Que él también era un muchacho que todavía no conocía lo que era la guerra, pero fue y sus hermanos estaban en la guerra. Y había un gigante que se llamaba Goliat y salía día y noche por 40 días hablando en contra del pueblo de Israel. Y se les burlaba. Pero David tenía un espíritu diferente. El pueblo estaba atormentado y tenía temor. Dijo, ¿quién se cree este incircunciso que se mete contra los escuadrones del Dios viviente? Y se levantó y fue a hablar con Saúl porque había una promesa del el que venciera iba a estar con la hija, amén, de Saúl. ¿Se acuerda que cantamos? Date vuelta, Mical. Mical era la hija. Por ahí nos damos cuenta quién es. Amén. Entonces dice que cuando él fue y se quiso poner toda la armadura y la ropa y lo vieron y dijo, no hay otro, no hay otro, el único valiente es este jovencito de 17 años que quiere salir a la batalla. Se quiso poner una armadura pero le quedaba grande y no se la pudo poner. Así que agarró y tenía una onda que como una gomera, agarró unas piedras y salió y se le seguía burlando al gigante, pero no sabía que él estaba lleno del Espíritu de Dios, porque él agarró y lo miró y se le burló. Era gigante, era enorme, 2 metros y pico, pero él agarró esa onda bajo la autoridad del reino de los cielos y hizo, y le agarró y le pegó y le mató y después le cortó la cabeza con su misma espada. Ese era David. David era el que estaba siendo perseguido por Saúl por envidia, porque él empezó a ser un hombre de guerra, un hombre con autoridad, un hombre que había sido marcado, pero tenía que pasar un proceso para poder llegar a ser rey. Y después se acuerda cuando predicó el pastor de los valientes de David, que lo seguían, que estaban con él, que daban la vida por David. Ahora más o menos conoce quién es David. Pero saben que un hombre conforme al corazón de Dios se equivocó. Porque usted y yo somos conforme al corazón del Padre. Pero nadie se escapa de pecar. Y la palabra de Dios dice, somos todos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso hizo el plan de salvación. Por eso mandó a su único hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, para que nosotros tuviéramos vida. Amén. Y David estaba como cansado. Tantas batallas, tantas cosas. Vio a veces cuando nosotros decimos, estoy cansado, ya trabajé mucho para la iglesia, ya oré mucho, me voy a tomar una semana de descanso, voy a dejar de interceder a las 6 de la mañana, voy a dejar de orar, voy a dejar de ayunar, esta semana no ayuno, esta semana me hago el banquete. Vio cuando nosotros decimos así, David dijo así. Y cuando nosotros nos desenfocamos de lo que son las cosas del Señor, nuestra carne se pone viva y latente.
esta es una palabra que el Señor va a traer convicción sobre nuestras vidas. Cuando yo termine de dar esta palabra, no le voy a hacer pasar al frente. Usted de donde está va a levantar su mano, porque todos somos pecadores. No hay ninguno que esté en este lugar que no tenga pecado. Nosotros lo que pasa es que lo que hacemos es no ejercer el pecado. Somos pecadores arrepentidos, pero muchas veces con el pensamiento estamos pecando, hermano. Así que acá no nos hagamos los santos. No, mire para el costado, no, me parece que la palabra es para este. No, me parece que es para el otro. Es para todos nosotros. Amén. Den un aplauso. Miren lo que dice David y Betsabé. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David salen a la guerra. David envió a Joab y con él a sus siervos y a toda Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. ¿Qué hizo él? Se tomó un tiempito, digamos. Se tomó un tiempo sin orar, sin hacer nada, porque estaba cansado. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho a la tarde, así que debe ser que se durmió una buena siesta. En vez de ir a la guerra, en vez de enfocarse en las cosas del Señor, en vez de enfocarse en lo que es y nos va a dar vida, él se enfocó en otra cosa. Dice que se levantó de tarde. Miren lo que dice. Y se paseaba, y que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Mire cómo el enemigo sabe dónde pegarnos, porque sabe que Satanás conoce la concupiscencia de su carne. Conoce la concupiscencia de mi carne. ¿Qué es concupiscencia? Es deseo. ¿Qué te hace que esta carne viva? Porque sabemos que nuestro espíritu lucha contra nuestra carne. ¿Cuándo? Cuando nosotros buscamos el reino. Es como el león. ¿Vio el león? Yo siempre digo que nosotros, la carne nuestra es como un león. Si usted lo alimenta, se lo va a comer. Pero si usted lo mata de hambre con un ayuno, lee palabra, busca de Dios, el leoncito va a estar asustado y se va a quedar quieto. Pero cuando nosotros nos damos el lujo de no orar, pasarlo con Netflix, con el celular, TikTok, Facebook y nada cristiano, ¿no? Hoy estoy porque estoy cansado de todos los días de actividad la campaña. El pastor nos mató. Hoy que con las damas, que con esto, que con los guerreros, que con el... Así estaba David. ¿Y qué hizo? Se estaba paseando sin hacer nada, levantándose tarde. ¡Oh! Una hermosa mujer bañándose. Y él no dijo, ay no, Padre, en el nombre de Jesús. Él abrió los ojos gigantes y dijo, wow, qué mujer. ¿Saben por qué? Porque lo vamos a leer. Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Así que la mujer era casada. Pero usted sabe que en aquella época los reyes tenían muchas mujeres. Así que David tenía muchas esposas. Pero él codició a la mujer y preguntó por esa mujer. ¿Y sabe qué? Eliam era el padre de Betsabé. Era uno de los valientes de David. Urías era uno de los valientes de David. Me daban la vida por David. Pero a David no le importó nada. No le interesó. ¿Saben qué hizo? Dijo, tráiganmela. Tráiganme la mujer. Miren lo que dice. Y enviando David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él
porque fue un abuso. Tomó a la mujer y la trajo y después la desechó, queriendo ocultar su pecado. Muchos de nosotros queremos ocultar nuestro pecado. Vemos pornografía y nadie sabe, porque a David no lo vio nadie, pero Dios no puede ser burlado, porque él se olvidó que había alguien que lo estaba mirando, había alguien que estaba viendo lo que él estaba haciendo. Y Dios te ve cuando yo me porto mal. No hay nadie que pueda escaparse a los ojos de Dios. Pero estaba tan mal él que se olvidó de que había uno arriba mirando, uno que hace justicia, uno que se compadece, uno que sabía, lo dejó Dios, porque Dios nos deja. No dice no nos peques acá, no nos peques allá. Nosotros tenemos libre albedrío, nosotros podemos elegir pecar o no pecar. Porque si a mí me gusta ver pornografía, no me tengo que quedar solo, correr a los pies del Señor y decirle: Señor, no puedo. No me quedo solo, estoy con alguien más. Es un ejemplo que doy, amén. Y así con la computadora, con las cosas. Cuando, hermano, la palabra de Dios dice en los mandamientos: no codiciarás la mujer ajena. A él no le importó y estaba codiciando una mujer. No matarás, y vamos a ver ahora lo que va a pasar. No le importó, porque cuando estamos lejos de la presencia de Dios, cuando no oramos, cuando no estamos en comunión con Él, el corazón se endurece y no nos importa nada. No nos interesa nada, no le importaron sus amigos. Por ahí la vio crecer a Jezabel y no le importó, solo la concupiscencia de su carne, solo los deseos, porque no es solamente esto, hermano, sino cuando tenemos una adicción y no nos importa. Total, nadie se entera, nadie sabe, Dios te está viendo. Nadie puede escaparse de los ojos de Dios, y así muchas cosas, hermano. El adulterio, la fornicación, los fornicarios. ¿Qué es fornicación? Tener relaciones íntimas antes de casarse. Y la palabra dice: los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Y nosotros lo tomamos así como si nada. Pero a él no le importó, porque muchas veces a nosotros no nos importa, porque no tenemos convicción de pecado, porque nuestro corazón está muy lejos de Dios. Venimos al culto, levantamos la mano, alabamos, adoramos, pero vivimos una religión. Y nosotros tenemos que vivir un estilo de vida, cambiar, porque si no nos sirve de nada. Porque si hoy viene Cristo, nos vamos a quedar. Y Dios nos llama a un cambio y a un arrepentimiento de verdad, donde hay arrepentimiento y perdón. Dios en esta noche puede limpiarte, sanarte, restaurarte. Y envió David el mensaje. Miren lo que pasa. Y dice: y consiguió la mujer y envió a hacerlo saber a David. Quedó embarazada. Él dijo: ya está, la mandé a la casa, se terminó el problema. Pero ¿sabe qué pasó? Se quedó embarazada. Y ella le hizo saber al rey David que estaba embarazada. ¿Sabe qué hizo él? Mandó un mensajero al medio de la batalla y le dijo: dénselo a Joab, el capitán del ejército de David. Y le dijo: mandame a Urías, al esposo de Jezabel, tráemelo. No se arrepintió en el momento, se creyó que podía tapar el sol con la mano, pero la mujer se había quedado embarazada y no le había importado, ahora quería seguir tapando. Vio cuando nosotros nos portamos mal y queremos tapar y tapar y tapar y tapar para que nadie se dé cuenta, pero hay uno que te está mirando aunque vos no lo veas.
llegó. Pero ¿sabe qué? Urías no quiso. Comió con el rey y estuvo y se quedó en la puerta donde se quedaban los soldados. Y vinieron rápido a decirle: mira que Urías no fue a su casa. Y le volvió a llamar y le dijo: ¿por qué no fuiste a tu casa? No, mi rey, mi amado, ¿cómo voy a ir yo? Si todos están en la guerra, yo no voy a estar con mi esposa, no voy a comer y dormir en mi cama, cuando todos no tienen ni siquiera dónde estar, están ¿cómo se llama? Están todos, Señor, en el ejército, en campaña, todos están ahí. ¿Cómo voy a ir? Mi rey amado. ¿Sabe qué hizo? Lo emborrachó y lo mandó de vuelta a la casa. Pero él no fue porque era íntegro, era un verdadero guerrero de Dios. La integridad, hermano, tenemos que tener. ¿Sabe por qué? Porque nuestro testimonio, el testimonio va a ganar más que 1000 palabras. Yo les puedo predicar hermoso en esta noche, pero si yo no tengo integridad y usted no ve que la pastora se porta bien, usted no va a creer una sola palabra, porque va a decir: ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué predica? Si mira la vida que tiene. Entonces, como David vio que no pasaba nada, a Urías le dijo: llévale esta carta a Joab. La declaración de muerte estaba llevando. Mire cómo estaba el corazón de David. El que era conforme al corazón de Dios. El que era un guerrero. El que se la pasaba en la presencia de Dios. Porque no te creas que porque te la pasas en la presencia no vas a caer. No te creas que Dios no te va a probar y el enemigo va a venir. No te creas que estás exento de pecar. No te creas que sos más que nadie, porque en el reino de los cielos no somos más que nadie, solo somos del Señor, y el Señor nos limpia, el Señor nos restaura, el Señor nos lava. Así que no te creas más que tu hermano, porque Dios saca lo precioso de entre lo vil, de lo que nadie quiere. Y le mandó la carta y le dijo a Joab: ponelo en lo primero de la batalla, ponelo ahí donde está el fervor, donde están todas las cosas, metelo ahí a Urías, se tiene que morir. Y Joab, en vez de ser leal al Señor, le dijo: bueno, sí, vamos a ponerlo. ¿Cuántos de nosotros somos cómplices del pecado? Sabiendo que otro está en pecado y lo cubrimos. Somos cómplices. Es como cuando uno va y roba y el otro dice: yo no robé, pero vos estabas ahí. Amén. Si yo estoy sabiendo, estoy siendo cómplice. Yo tengo que orar al Señor, pero también tengo que declarar mi pecado. ¿Y sabe qué pasó? Lo mataron a Urías. ¿Y sabe qué hizo él? Mientras que Isabel lloraba por su esposo y estaba con un hijito en el vientre, dice que pasaron los días de luto, la fue a buscar y se la quedó. Y la tomó como esposa. Y se pensó que Dios no sabía. Como vos y yo nos pensamos que Dios no sabe lo que estás haciendo en lo secreto y en lo escondido, que nadie te ve. Dios te está viendo. ¿Sabe qué hizo? Dice que pasó casi 1 año, 9 meses, porque nació el bebito. Y cuando nació el bebito, ahí dijo Dios: ahora vas a ver, porque nadie se escapa de Dios, ni yo
porque Dios retrasa por misericordia, a ver si Él se arrepentía. Pero ¿sabe qué pasa? Que cuando nosotros pecamos, nuestro corazón se endurece tanto y nos sentimos tan mal y nos sentimos tan pecadores y nos sentimos tan sucios que no podemos entrar a la presencia del Señor. ¿Vieron cuando Adán y Eva pecaron? Que el Señor le dijo: no comas del fruto, y ella vio que era bueno, ella tenía hambre. Entonces dijo, y el diablo le dijo, por la vanagloria, le dijo: come, que vas a ser como Dios. ¿Qué hizo ella? Comió. Y cuando el Señor le dijo: ¿a dónde está Adán? ¿A dónde estás? Acá, Señor, estaba escondido. Porque cuando nosotros pecamos, usted y yo nos escondemos de la presencia de Dios. Porque Satanás, ¿sabe qué hace? Nos hace creer que Dios no nos ama más. Nos hace creer que ya nosotros no podemos volver a los brazos de papá. Nos hace creer que nosotros somos indignos. Pero Dios no ve tu pecado, no ve mi pecado, solo ve la sangre del Cordero. Ve lo que mandó a su Hijo a morir por vos y por mí en la cruz del Calvario. Pero sí nos tiene que dar un tirón de orejas. Miren lo que dice. Natán amonesta a David. Jehová vino a Natán. Jehová envió a David. Y viniendo a él dijo, le cuenta una parábola. Había dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro era pobre. Y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su boca y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y lo tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Y David, cara rota, como nosotros queremos pasarlo al Señor muchas veces, miren lo que le dijo: debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y esto es lo que le decía recién. Nosotros decimos: ¡ay, el hermano pecó! No sé si Dios tiene que tenerle misericordia al pecador ese. Así dijo David. Porque cuando nosotros creemos que somos los santos de la espada, que tenemos las alas grandes y que tenemos acá una aureola y que los pecadores son los demás, no somos nosotros, y usted está equivocado y yo estoy equivocada si tengo ese pensamiento. Porque David dijo: ¡ah! ¡Que devuelva 4 veces! ¡Hay que matarlo! ¿Y sabe qué te dice el Señor y me dice a mí y le dijo a él? Ese hombre y esa mujer eres tú. Vos estás pecando. ¿Vos querés justicia? Sos vos el que está pecando. Porque mire lo que le dijo. Y debe pagar la corte. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres del Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poca cosa, te habría añadido más. ¿Cuántas cosas te dio el Señor y las desechaste? ¿Cuántas cosas dejaste ir por la concupiscencia de tu carne, por los deseos que tenés por no buscar al Señor? Pero ¿sabe de qué me hablaba el Señor? Porque esta historia que yo le conté todavía no terminó. ¿Sabe qué pasó? Dios le dijo que no lo iba a matar a David, pero al bebito, a ese bebito se tenía que morir. Y dice que David ayunó, le imploró al Señor, le rogó a Dios que no lo matara, no quería comer, no quería que nadie lo mirara. Y después de 7 días falleció el bebé.
Pero ¿sabe qué hizo Dios? El Dios es un Dios de misericordia. Porque a esa mujer que perdió ese hijo, Dios le dio a Salomón.